particular de una manifestación de arte en la que no es tan normal, como que hay coleccionistas, que es de arte de la línea, el dibujo y el grabado. Tiene también en su colección pinturas, pero ha hecho un trabajo muy interesante, no solo de coleccionismo, sino de investigación sobre la historia del dibujo y el grabado en Costa Rica, que es una colección muy valiosa. Publica además un blog que se llama Masa Crítica, tal vez ahora nos puedes explicar un poquito más acerca de eso. Y me estaba contando que acaban de inaugurar otro compañero, una sala como de arte experimental creativo en el centro de San José, un laboratorio creativo en el centro de San José. Marco, eso es muy en tu línea, que se llama Curado. Entonces yo, que tengo el privilegio de ser su amigo desde hace varios años, pensé que era una persona ideal para que tuviéramos esta conversación. Además que vive en Pamplona, entonces le quedaba más cerca que a otras personas. De manera que me complace mucho presentarles al doctor Ortiz y nada, estamos a lo que vos nos quieras comentar o preguntar. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Como decía don Carlos, yo vivo, pero nací en San Ramón, vivo en Palmares y por cosas de la vida trabajo en San José. Entonces normalmente me voy desplazando mucho y siempre me quedo por la galería, viendo arte, viendo cosas, ¿verdad? Y a través del tiempo desarrollé un interés por el arte costarricense. Es algo muy bonito cuando uno ve un libro de estos, ¿verdad? Porque uno le agarra con mucha ilusión, ¿verdad? Porque a veces los libros de arte ya tienen un rato de haberse escrito, la mayoría en el país. Estamos a 50 años desde que se escribió, digamos, Pintores de Costa Rica de Bernichel. Todos los libros tienen mucho tiempo. Hay un esfuerzo por publicar nuevos libros y eso lo hace uno muy feliz. Pero resulta que yo conozco a Juan Carlos desde hace rato, ¿verdad? Primero por los cursos y luego por la admiración que tengo por él y por lo que escribe. Y cuando vi este libro me resultó muy interesante ir de una vez y leerlo, porque uno cuando ve un libro de estos lo ve como un espejo de esa persona, ¿verdad? Aquí uno descubre sus intereses, descubre qué son las cosas que le llaman la atención y es como volver a conocer a un amigo. Uno siempre cuando escribe deja su criterio, deja las cosas que le llaman la atención, ¿verdad? Y creo que eso es algo que tiene este libro, ¿verdad? Primero, inicia y nos da un contexto de más o menos cuándo fue que se comenzó a formalizar el arte, ¿verdad? Nos habla de Enrique Chandy, de su interés en profesionalizar la cultura, ¿verdad? Venir desde Alemania y lograr tratar de forjarse una carrera fue algo muy difícil, ¿verdad? Y nos habla un poco de la historia acerca del cuadro ahí que está ahí abajo, de Juan Santamaría que cuando empezó y toda esa historia que al final resultó triste, ¿verdad? Pero nos lo hace de una forma muy familiar, muy didáctica, ¿verdad? Y que uno no pierde el interés a través de las páginas. Es algo muy importante en este tipo de textos. A veces la mayoría de los textos que uno encuentra tienden a ser muy elevados, muy académicos. Yo no vengo de los de arte, yo soy médico, ¿verdad? Y cuando me encuentro textos que vienen con mucha cita y mucha cosa, se me hacen muy pesados. Al final de cuentas, yo quiero una información y confío en que don Carlos me está dando las fuentes adecuadas, ¿verdad? Cuando el libro se vuelve muy cansado, a veces uno tarda mucho tiempo, pierde el interés, y eso sí no tiene este libro. Es totalmente didáctico, muy ameno de leer, y a través de él uno se va encontrando con los personajes más importantes de la historia, ¿verdad? Me gustó muchísimo el desarrollo que hace de toda la época, digamos, la influencia que tuvo don Kiko Quiroz en todos los otros artistas, en el paisaje, y cómo a través de la historia, ¿verdad? Se fueron dando los hitos, los personajes que fueron forjando lo que es la historia del arte en este país actualmente. Y algo que uno descubre a todos los que nos gusta el arte, ¿verdad? Es cómo estos artistas siguen vivos, lo que se está haciendo hoy, ¿verdad? Entonces, a mí me interesa especialmente el dibujo, ¿verdad? Yo veo como la línea de Juan Manuel Sánchez fue, digamos, marcando a muchos artistas a través de la historia. Hoy en día muchos de los artistas jóvenes siguen, ¿verdad? Reproduciendo, ¿verdad? Esas imágenes, ese estilo, ¿verdad? Que forjó incluso una imagen de lo que era Costa Rica a través del tiempo. No quiero así como spoilear, como dicen los chiquillos ahora, ¿verdad? Lo que es el libro, ¿verdad? Pero sí es una invitación a leer, a estudiar
Y a mí que me gusta andar indagando aquí cosas de pinturas que encuentro y todo esto, es una fuente muy importante para cualquiera que quiera tener las bases, ¿verdad? Para investigar, para descubrir acerca de los artistas, ¿verdad? Y creo que es un esfuerzo que no puede pasar desapercibido. Yo aquí públicamente quiero volver a agradecerle a don Carlos, porque esto es un esfuerzo muy valioso, muy grande, que no lo hace cualquiera, que hay que sacar tiempo, que merece todo el reconocimiento y todo el respeto. Yo creo que estas actividades deberían hacerse, como él me lo digo, deberían hacerse en los pueblos también, ¿verdad? Porque un libro como este lo puede leer cualquier persona y disfrutarlo, tiene que llegar a toda la gente que pueda, ¿verdad? Y eso es algo que yo estoy muy interesado. Yo decía que nosotros trabajamos en una página que se llama Masa Crítica, masacrítica.art, si lo quieren meter por ahí, y trata precisamente de esto, ¿verdad? De hacer que todos estos artistas que trabajan, toda esta gente que ha formado el arte costarricense, llegue a más personas, ¿verdad? Yo creo que este es el más vivo ejemplo de que eso se puede hacer. Y de nuevo, agradecerle, don Carlos. Y quedó, que venimos a hablar de arte, entonces yo no quería hacer como quitar mucho rato. Bueno, muchísimas gracias. A ver, comienzo tal vez por, me das pie para decir una cosa que traigo aquí un poco en el pecho y espalda, y es que ustedes han visto que normalmente las presentaciones de libros de Costa Rica se hacen en San José, ¿no? Y yo mismo he hecho un par de presentaciones de este libro en San José y todavía hay otra pendiente en el Teatro Nacional. Yo, que vivo en España, y entonces tengo un poco la visión esta de los autores en España, cuando sacan un libro que recorren el país, de ciudad en ciudad, ¿verdad? Para hacer las presentaciones, y se hace mucho en este formato de conversación entre dos personas. Entonces yo digo, bueno, por lo menos voy a intentar hacer algo fuera de San José, que sería hacer una aquí, porque existe un museo, ¿verdad? Histórico, cultural, Juan Santa María, ¿no es cierto? No hay nadie aquí del museo, ¿verdad? A mí me parece muy divertido que se llama el Museo Histórico Cultural, ¿verdad? Es como que el hospital de otra base se llama Hospital Médico Curativo, ¿verdad? Todos los museos son históricos, todos son culturales por definición. Lo hice en un cartel ahí y me pidieron de la dirección de este museo que corrigiera el nombre, cometí el error de ponerle el Museo Juan Santa María. Me dijo, no, es Museo Histórico Cultural. Muy bien, yo les agradezco muchísimo en todo caso la hospitalidad que nos dan. Y quisiera comentarles un poquito sobre la génesis de este libro, porque algunas personas pueden haber leído una primerísima versión de este libro que se publicó en 1987, también en la editorial de la UNED, mucho tiempo antes de que Gustavo Solórzano fuera el director. Gustavo no había nacido, después del libro. Muy chiquito. Y este libro en realidad es una reelaboración total de aquel que se llamaba Historia Crítica del Arte Costarricense, cuyo editor, por cierto, fue Luis Ferrero Costa, muy haciendo el trabajo del editor para este libro. Entonces, fue un trabajo interesante, bonito, estaba muy joven, y ahora lo retomé hace varios años, por la instancia de mi esposa, pero básicamente lo reescribí por completo e incluso tiene algunos capítulos adicionales, tanto al final, ¿verdad? Que hay cosas que escribí de aquel año y este, imagínense ustedes, lo dice por ahí, que son 50 años de textos sobre arte costarricense, sobre Fabio Herrera, sobre Carlos Poveda, sobre José Sánchez, que son cosas que yo no he publicado y que están incluidas en este libro. Entonces, nada más para decirles eso, primero, que para los que hayan oído, o quizá incluso tengan ese libro de Historia Crítica del Arte Costarricense, esta es una reescritura total y muy ampliada de este libro, ¿verdad? Porque hay muchas cosas agregadas. La otra cosa que me siento siempre moralmente comprometido, obligado a explicarles a las personas, es que yo lamento muchísimo el hecho de que en la sección dedicada a Teodorico Quirós, nada más y nada menos que a Teodorico Quirós, no hay fotografías. Y eso se debe a que la persona que es la titular de los derechos de autor de Teodorico Quirós, que es una clienta de él, pues nos pidió
condiciones económicas que eran imposibles de satisfacer para los derechos de autor de ese libro. Entonces, Gustavo no me dejaba mentir. Mi primera reacción fue escribir a Gustavo y a José Chacón, que es el director de la editorial Alvear. Esta es una interesante coedición, de la editorial privada y una editorial estatal. La editorial privada es Alvear, la editorial pública es la de Loguer. Y yo les escribí diciéndoles, señores, hay que descartar el proyecto. No se puede publicar el libro, esa fue mi primera reacción. Porque bueno, no se puede publicar un libro de arte costarricense del siglo XX sin fotos o obra de Quirós. Y ellos me convencieron de lo contrario con un argumento que me parece válido, y es que ¿por qué privar al público, ¿verdad? De todo lo demás porque falten esas fotos, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que la obra de Quirós pues, es bastante accesible. Uno puede encontrar en internet, puede encontrar en el Museo de Arte Costarricense, en varias colecciones estatales, e incluso hay un libro monográfico dedicado a Quirós, de María Enriqueta Guardia, que se publicó hace pocos años. De todas maneras, es una cultura, digamos, bastante accesible. Entonces, bueno, realmente decidimos sí ir adelante con la publicación del libro, y yo les agradezco muchísimo a mis editores el hecho de que hayan aceptado hacerlo de esa manera. Lo único que introduje ahí en ese capítulo como ilustración, creo que muy justificadamente es una foto del mural que inspiró, que fue un punto de giro en la carrera de Quirós, que es el mural de Sorolla, de los pueblos de España, aquí en Sorolla, que está en la Spanish Society de Nueva York. Guido Sáenz cuenta una anécdota, yo no sé si yo la menciono aquí en este libro, pero en todo caso está un libro de Guido que se llama Arte en la Memoria, donde también hay cosas de ahí está, sí. De que el equipo, Quirós fue, estudió arquitectura en Boston, se familiarizó con los lenguajes de arte de vanguardia al principio del siglo, pero cuando llegó y vio la obra de Sorolla, digamos que descartó todo aquello de las vanguardias que estaba, ¿verdad? Obviamente el cubismo, el construismo, que eso era historia, estamos hablando de 1924, 26, por ahí, ya que ellos estaban muy pasado, y dijo, no, yo quiero hacer un arte regionalista, fiel a mi tierra, a mi país, y entonces se decantó por la línea de Sorolla, no solamente en términos de ser un arte de inspiración regional, sino además la luz de Sorolla, que es la luz de Quirós, ¿verdad? O sea, es la misma luz. Totalmente. Y Teórico también tiene el mérito, ¿verdad?, de haber captado, digamos, la casa, el paisaje, ¿verdad?, con toda su luz, toda su sombra, y le dio el carácter que tiene, ¿verdad? Porque realmente cuando nosotros vemos el paisaje, actualmente todos los artistas que vinieron después de él reprodujeron esa luz, es una imagen que usted reconoce, esa luz costarricense a través del tiempo, ¿verdad? Y es algo muy curioso, ¿verdad? Uno dice, mira qué raro, es que este paisaje sí, pero no parece de aquí. ¿Y dónde hay una imagen que parece de aquí? De Teodorico, ¿verdad? De Fausto Pacheco, de toda esa gente que estuvo desarrollando esa imagen, no solo porque hablamos de la casa de Adobe, ¿verdad? Como un elemento de refugio, de fuerza, ¿verdad? De lo que estaba pasando en Costa Rica en ese momento, pero también la luz es un valor muy importante, ¿verdad?, que caracteriza el arte costarricense. Y yo creo que el principal, el que logró captar eso, el que logró plasmarlo, eso es nuestro, fue Kiko Quirós. Y yo creo, Carlos, que no lo menciona así, pero yo creo que Kiko Quirós fue el pintor, ¿verdad?, que fue bien para todo lo que vino después, ¿verdad? Porque yo creo que, digamos, Enrique Chandy fue un maestro y todo, pero no logró, ¿verdad? Sí, no, yo pongo Chandy incluso en el siglo XIX, sí. Quirós es un pintor que es nuestro siglo XX, comienza con Quirós. Y a propósito de eso que decís, no solamente esa luz transparente, que a veces es brutal, ¿verdad? Que es la luz de Sorolla, que está en las pinturas de Kiko Quirós, sino además el tema de la casa de Dolores, que acabas de mencionar, ¿verdad? Que yo le dedico ahí una seccioncita. Con eso pasa una cosa muy interesante, ¿verdad? Y es claro, pintaron Kiko Quirós, que es un arquitecto, ¿verdad? Entonces, él llega y con sensibilidad de arquitecto reconoce la riqueza visual, expresiva que hay en las casitas campesinas, y empieza a pintarlas, por supuesto, potenciando mucho el carácter, ¿verdad?, de esas casitas, ¿verdad?, todas sus luces, sombras, las texturas, ¿verdad?, del adobe y todo eso, ¿no?, que conocemos muy bien. Y ese camino lo sigue Fausto Pacheco,
lo siguió Margarita Berto, todos pintaron casas de adobes, San Miguel y todos, unos mejores que otros, pero todos pintaron casas de adobes. Pero de eso surgió un fenómeno que a mí me parece muy interesante en términos de identidad nacional, porque uno va aquí a cualquier oficina de un banco, de un consultorio, uno va y hay una pintura de una casita campesina. A las casas, Casa para montaña. casa para montaña, Sí. ¿verdad? Que hacía un tipo de casa para montaña. Y aquí podría creer que eso es así en todo lado, pero no es así. Vayan ustedes a las oficinas de quiera, en México, en Buenos Aires, en París, en Estambul, ¿no? Eso de las casitas, de tener una casita pintada en la pared de la casa, es algo muy rico. Y hay una cantidad de pintores, digamos, pintores artesanales, de los cuales hay algunos que son muy comerciales y muy palitos, ¿verdad? Incluso incluyendo varios extranjeros. Pero hay algunos que son muy meritorios, ¿verdad? Y que los artistas profesionales, ahí de verdad que lo tengo a veces un poquito por encima del hombro, pero que son muy buenos pintores. Entonces, esto, Quirós y Pacheco, hasta cierto punto, Bertón también, crearon un símbolo nacional que yo creo que debería estar en la lista de los símbolos nacionales, junto con el escudo, la bandera, la casita de adobes. Tiene toda la razón. Yo creo que esto Y refleja algo del carácter tico y por algo, y por eso es que todo el mundo quiere tener una casita pintada en su casa o en el vecino. Es que es un sentimiento profundo, ¿verdad? La casa de adobe, la calor, refugio, es donde nos encontramos, donde estamos tranquilos, ¿verdad? Y vale mencionar que ese significado también luego lo retomó Luisa González en una obra que a mí me llama mucho la atención, la de las casitas, pero que ya no tienen ventanas. Hermética, que precisamente ella retoma, ¿verdad?, ese simbolismo de la casita de adobe, ¿verdad?, con sus ventanas y dibuja la misma casita, ¿verdad?, pero sin ventanas, ¿verdad? Y ella cierra con eso, ¿verdad? Y creo que es un anuncio, ¿verdad?, de la ruptura de eso que ella quería, de eso que ella, toda esa simbología, ¿verdad?, que logró transmitir después en su obra. Eso es algo que se me quedó y quería mencionarlo, porque es una obra que a veces pasa desapercibida y es muy llamativa, ¿verdad? No hay ningún personaje, no tiene ventanas, pero es una casita de adobe, ¿verdad? Y creo que es algo que nos marca, que es algo muy importante. Aún hoy, ¿verdad?, a través de la historia podemos ver ejemplos de cómo esa casita también se ha ido degradando, y es algo que a mí me llama mucho la atención. Ustedes ven, digamos, las obras de Héctor Burke, cuando va a dibujar la casa, ¿verdad? Es una casa que ya no es la misma casita de adobe, ¿verdad? Es una casita que va perdiendo ese sentido de cobijo, ¿verdad?, y se vuelve más como un instrumento para estar ahí, ¿verdad?, cada vez más deteriorada esa casita. Y seguimos artistas contemporáneos, artistas jóvenes. Hay un muchacho que se llama Wendell Rivera, ¿verdad?, muy nuevo, y que también hace una casita que ya prácticamente raya, ¿verdad?, en la miseria, ¿verdad? Esa casita costarricense se destruye, ¿verdad?, se va desarmando, ¿verdad? Entonces nos habla de lo importante realmente que es la casa de adobe en este país. Es algo que estamos en el libro muy claramente y que aún hoy sigue vivo, ¿verdad? Es algo que yo también me gusta mucho el arte del joven, ¿verdad? Y me llama muchísimo la atención, ¿verdad?, que existe como esa desesperanza, ese sentimiento de que ese cobijo, esa casa, eso que teníamos ahí, ¿verdad?, ha ido desapareciendo con el tiempo. Ha sido como una especie de espejo de la historia. Sí, totalmente. Porque, a ver, aquellos, Kiko, Pajoso, Pacheco, la casita que representaba era un símbolo de estabilidad, de la armonía de la vida campesina, una cosa un poco bucólica, si se quiere, idealizada, ¿verdad? La casita bien pintadita, tal y cual, que era efectivamente el albergue de la familia, y representaba eso, ¿verdad?, que siempre hemos tenido de la Suiza de América, ¿verdad?, la imagen idealizada de una Costa Rica donde el pequeño propietario campesino era la columna vertebral de la sociedad. ¿Qué hace doña Luisa? Doña Luisa de Sáenz, Luisa González Sáenz, era la gran rebelde de esa generación. Y entonces, porque ella tenía otro carácter muy curioso, a pesar de ser, digamos, una persona de un estatus social privilegiado, de una persona, ¿verdad?, refinada y culta, ella parece que dijera, bueno, estos Quinto, Fausto y esos pintan estas casitas todas bonitas y todas luminosas y tal y cual. No. Aquí se acaba Yo
a pintar la otra cara de esto, ¿verdad? Entonces hace dos cosas. Uno, es lo que hacen en el México. Atmósferas sombrías, ¿verdad? Cielos grises, nada de esa luz fogosa, ¿verdad? Que había en Pacheco, en Dios, sino una cosa más bien sombría, la parte triste, la parte melancólica del paisaje, de la vida rural, ¿verdad? Que puede ser como la vemos todos muy dura. Y esa casa hermética es un manifiesto, es decir, es el sello de la ventana, ¿verdad? Creo que es una de las obras más Porque quiero que la gente se imagine qué es lo que hay adentro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay adentro de esa casa, detrás de esas paredes? Eso era doña Luisa, ¿verdad? Una pintura de una profundidad y de una imaginación que no todo el mundo tiene presente, ¿no? Y luego viene esta nueva generación que, como decía, es como un documental, ¿verdad?, sobre la historia de Costa Rica. Pasamos de la casa idealizada, esta otra de doña Luisa, que era, como digo, melancólica, pero seguía siendo sólida, a estas ahora que son básicamente tuburios. Y aquí, ya que digo tuburios, hago paréntesis, ¿verdad? Quiere decir que, o sea, Felo García, fue tuburio, ¿verdad? Y Felo era un gran pintor, ¿no? Ahí meto unas fotos de Felo y tal, pero los tuburios de Felo no son tuburios, ¿verdad? Son una cosa elegantísima que está en las mejores casas de San José, ¿verdad? Como un elemento decorativo, es aquella cosa rítmica, impecable, tal y cual. O sea, ellos usan simplemente, digamos, cierto tipo de estructura urbana para construir unos cuadros, ¿verdad?, que tienen un valor más abstracto que otra cosa. Entonces, no tienen ese mismo componente, digamos, social que puede tener Wendell Herrera o unos muchachos que hacen una cosa expresionista, muy potente, ¿verdad? Hasta los materiales se relacionan mucho con ese contexto. Dentro de la identidad que se construyó costarricense, yo creo que también vale mencionar la obra de Juan Manuel Sánchez. Juan Manuel Sánchez para mí es uno de los pilares, ¿verdad?, de toda la historia del arte costarricense. Es una obra que se ve muchísimo, que se quedó en nuestra mente desde que leíamos textos de mi tía Panchita, desde que comenzamos, ¿verdad?, temprano en la escuela, toda la literatura. Llegó a ilustrar más de 235 libros, ¿verdad?, fuera del país. Ilustró libros en Puerto Rico, en Cuba, en México, y es algo que uno no logra dimensionar, ¿verdad?, lo fuerte que fue su presencia, ¿verdad?, en la construcción de una imagen costarricense. Porque uno ve a esa señora con trenzas, con un delantalcito, con un canasto de café, y lo que se imagina es la imagen de Juan Manuel Sánchez, lo que él creó, ¿verdad? Y casi que toda esa iconografía, ¿verdad?, fue de Juan Manuel Sánchez. Y cómo él influenció a un montón de artistas alrededor de él, y cómo fue un punto, un ancla, ¿verdad?, que logró unir a un montón de artistas para producir y lograr esa cohesión, ¿verdad?, que hubo en ese momento entre la literatura y el arte. Es algo que vale la pena mencionar, y es algo que es realmente, a mí me alegra muchísimo que la mayoría de la obra esté en el Museo de Arte Costarricense y vea una exposición permanente ahí, ¿verdad? Pero yo creo que esa obra tiene que dimensionarse más, ¿verdad?, porque muchos de los documentos que están ahí todavía no se han dado a conocer, pero realmente es increíble la influencia que tuvo, digamos, Juan Manuel Sánchez, primero con el dibujo, ¿verdad?, y qué decir de la escultura, ¿verdad?, el respeto por el material, el lograr encontrar las imágenes icónicas de Costa Rica en un pedacito de madera, en una lata, ¿verdad? Es algo que es digno realmente de cualquier museo, y que don Carlos lo pone muy bien en el libro, que da un lugar importante. Yo no sé, don Carlos. A mí yo lo que lamento es más bien que tan poco expuesta la obra de Juan Manuel, porque es decir, Juan Manuel prácticamente no dio un escultura en toda su vida, porque él no quería, él vivía su sueldo de maestro y luego de su pensión, y todo lo heredó su esposa, su mujer, su amada Berta, y ella al morir le heredó todo al Estado costarricense, al Museo de Arte Costarricense. La obra íntegra de Juan Manuel Sánchez, con muy pocas excepciones, está en manos del Estado, el Museo de Arte Costarricense, y lo que tienen es un rinconcito ahí, ¿verdad?, de exposición. Debería haber un museo Juan Manuel Sánchez. De hecho, hubo un proyecto que se perdió. Bueno, yo tuve un proyecto para convertir lo que ahora es. No, el mío era en donde está ahora la Dirección del Patrimonio, lo que frente a lo
entra y disfruta de aquello, pues son aquellos dibujos exquisitos y aquellas esculturas maravillosas, ¿verdad? Deslumbrantes, una cosa realmente, yo creo que los grandes escultores, tal vez de América Latina, y ahí están bodegas, ¿verdad? Era tan fácil ponerlo ahí, pero bueno, no pusieron otra cosa. En todo caso, no quería mencionar eso, ¿verdad? Que sí, está bien, que dicha, creo que es el único artista cuya obra está en malos estado, ¿verdad? Prácticamente todo. Pero es una lástima que lo que tienen es ahí un 1%, eso de arte. Cuando deberían, repito, ustedes que son jóvenes y van a tener poder político en el futuro, hay que hacer un museo de Juan Manuel Sánchez. Es increíble, hay un buen amigo que se llama Luis Morelegui, que él es un investigador muy importante de la obra de Juan Manuel, y le entregaron una lista, ¿verdad?, que estaba en el museo de más o menos 78 libros ilustrados. Entonces se dio la tarea de comenzar a buscar cada libro, ¿verdad? Lleva como 6 años en eso y lleva 238. Entonces es realmente impresionante, ¿verdad? Y hay un montón de libros que no se consiguen, que no están en otros países, pero realmente, miras que yo me conmuevo a ver, digamos, porque tantos dibujos, tantas ilustraciones hablan de ver, de observar, de conocer nuestra esencia, ¿verdad? Y realmente es de admirar, es un capítulo de la historia que realmente a mí me llama muchísimo la atención. Y, don Carlos, otra cosa que yo no podía dejar pasar, y menos aquí en presencia de don Hernán Arévalo, es de algún modo su relación, y que se ve su admiración por don Francisco Amiguetti, ¿verdad? Porque realmente es un personaje, ¿verdad?, una figura del arte nacional indiscutible, ¿verdad? Pero yo quería que habláramos un poco, ¿verdad?, sobre Amiguetti y su obra relacionada, digamos, con esto que hablábamos de la ventana, de cómo nos vemos, de cómo él se relaciona, ¿verdad?, con esa sensación de observar a esa Costa Rica e interpretarla, que se ve en la gran ventana, que se ven obras, por ejemplo, como El Solitario, ¿verdad? Y quería que habláramos un poco de eso, porque quiero verlo de usted, porque conoce también su obra. Sí, pues muy importante que también un Paco. En algún momento fuimos vecinos en la Paulina, y yo me iba a todas las pendientes. Tuve el privilegio por varios años de irme las tardes a ver caer el atardecer desde la ventana del estudio del Paco ahí. Sí. Él se tomaba un whisky, yo me tomaba un ron Y invitaban así para ver. A veces más de un whisky, pero bueno. Y entonces, claro, aprendí muchísimo de él. Aprendí una cosa que en realidad no sé si ya aprendí. Pero creo que la gran lección de Amiguetti es la de que es posible vivir la vida artísticamente, experimentar la vida artísticamente. Amiguetti vivía estéticamente cualquier cosa, cualquier momento cotidiano, la cosa más sencilla, no solamente la experimentaba, la vivía artísticamente, sino que la expresaba artísticamente. Ahora, en el contexto, digamos, de su generación, lo más sobresaliente es que todos los demás eran muy más paisajistas. Amiguetti quien primero desarrolla un interés por el ser humano, ¿verdad? Por el ser humano antes que por el paisaje. Esos son los paisajes, ¿verdad? Pero el interés de Amiguetti era la gente, ¿verdad? Siempre fue la gente. En Costa Rica y fuera de Costa Rica, cuando viajaba también. Y entonces esto es muy importante. O sea, Amiguetti es el que empieza a representar realmente con papeles protagónicos en su obra, campesinos, ¿verdad? Y luego niños, viejitos, ancianos, que hacían mucho eso. Y luego también, Amiguetti es una obra muy introspectiva, muy personal, muy introspectiva, diría yo, sobre todo, en obras como, por ejemplo, La Ventana Blanca, que es una reflexión sobre la muerte, o la que está en la carátula de esta segunda edición del libro, pues es una obra que se llama La Colina. Y yo no sé si ustedes, si no se para, lo pueden ver ahí. Sí, que yo no sé si por si no lo saben, esto es una reflexión plástica de Amiguetti sobre la vida después de la muerte.
Porque si ustedes se fijan, aquí está el perfil de él, acostado, este es el perfil de él. Estas rayitas blancas que ven ahí, eso son una tumba. O sea, es una alusión a su propia muerte. Y el gran sol que brilla, y los caballos, y las flores. Y hay un poema de Miguel que se refiere a eso. Se refiere a cómo, una vez que él haya muerto, lo hayan enterrado, el sol se queda brillando sobre la tierra, y los caballos corren, las flores florecen, y los amantes seguirán besándose, y da igual, una cosa muy linda. Y eso, este cuadro que se ve tan esplendoroso, que yo creo que haberlo puesto en la portada, es una reflexión sobre la muerte, pero una reflexión positiva, ¿verdad? Gozosa, alegre sobre la muerte, la aceptación de la propia muerte en el contexto de algo mucho más amplio, que es por supuesto la vida en general. Entonces, bueno, Miguel lleva el arte costarricense, digamos, a ese nivel de expresión lírica, personal, muy profunda, incluso diría hasta filosófica, ¿no? Entonces sí, hay una Miguel más, si se quiere, costumbrista, de gallos y gente, de pero también, don Carlos, que nos ponen de una Costa Rica que a veces también en ese momento no queríamos ver, ¿verdad? Porque, digamos, en el solitario se da toda esa parte personal, ¿verdad? De mirar las estrellas, ¿verdad? Lo que alcanzaba, lo que él quería alcanzar, cómo él se sentía, ¿verdad? Esa persona que quería buscar algo más allá. Pero abajo también, ¿verdad? Estaba el baile, el alcohol, las otras cosas que él estaba viendo y que él se sentía, ¿verdad? Por encima de eso, él decía, yo quiero voy para allá, ¿verdad? Y todas esas reflexiones en la obra de Miguel que a mí me parecen muy actuales, ¿verdad? Me parece que es algo que Carlos rescata muy bien en el libro y es una parte muy interesante. Otra de las cosas, don Carlos, que yo quería hablar es que el libro, conforme va avanzando, va hablando de algunas figuras ya más cercanas a nosotros, y una que me llama muchísimo la atención es todo lo que fue Bocaracá, específicamente la obra de don Fabio Herrera. Ahí van a encontrar un desarrollo de todo lo que es Fabio Herrera, todo como artista, ¿verdad? Una figura innegable, con una habilidad en todos los medios, ¿verdad? La acuarela, el grabado, la pintura, ¿verdad? ¿Cómo valora usted la figura de Fabio Herrera? Porque me llama muchísimo la atención que, digamos, el libro, ¿verdad? Llegue ahí, ¿verdad? Sé que es por cuestiones de la forma en que está diagramado el libro y todo, pero la figura de Fabio Herrera como heredero, digamos, de todo esto que hemos hablado del arte costarricense, porque siento que en eso se le da una relevancia importante a él, algo más, ¿verdad? De lo ¿qué piensa usted sobre la obra de Fabio en este momento? Okay. Ya se quería decir que con Fabio, ¿verdad? Para nosotros, no, Fabio ya es un señor, hay que decirle con Fabio. Vamos a ver, me das tiempo para explicar una cosa que me parece importante en relación con el libro, y es que este libro se ha construido a lo largo de tantos años como una suma de publicaciones que yo he hecho en otros medios, ¿verdad? Entonces, cosas, ya sea porque me han encargado un ensayo o porque me he querido escribirlo por alguna razón. Entonces, al principio dice, claro, esto no es una historia académica del arte costarricense, porque eso sería algo completamente distinto, ¿verdad? Tendría que tener unos equilibrios que este libro no tiene. Este libro manifiesta no solamente reflexiones mías, afinidades mías, si se quiere, sino además algunas cosas que son básicamente casuales, ¿verdad? Por ejemplo, ese ensayo sobre Fabio incluso está recortado porque fue un texto que escribió Fabio para introducir un libro que publicó en el Museo de Arte Costarricense hace ya algunos años. Entonces lo que hice para este libro fue de alguna manera pues, recortar un poco, resumir la introducción a ese libro. Pero mira, para mí fue muy interesante, porque yo mira, qué significativo que esté Fabio, porque Fabio logró agarrar el grabado, por ejemplo, ¿verdad? Tuvo un gran contacto con la Miguel. Después tomó la acuarela, ¿verdad? Y estuvo en contacto todavía con Bertolo, con el dibujo, estuvo todavía con
alguna manera resuelve muchas cosas, pero a ver, antes de volver sobre Fabio, lo que quería decir que en esta edición del libro, yo lo que hice fue, digamos, esa compilación de ensayos que había escrito, complementarla con algunos textos breves, como para llenar vacíos, para alguien que no, bueno, que quisiera leerlo y tener un panorama más completo del arte costarricense. Entonces, de ahí que incluye una sección ahí sobre la historia de la escultura. Esos son escultores sobre los cuales yo he escrito mucho sobre José Sancho, pero no había escrito casi yo, sobre Hernán González, Ernesto Celedón, otra gente que está ahí. Entonces, esas son secciones más pequeñas, y lo mismo hay otra sección sobre obra de papel, en la cual hago referencia a la obra de tanto de artistas como de grabadores, fundamentalmente. Pero bueno, si no es porque ahí les dedico un pequeño espacio, no porque los considere yo menos importantes o menos valiosos que los artistas a los cuales les estoy dedicando todo un capítulo, sino porque es una forma como de hilvanar el conjunto del libro, digamos que sin dejar por fuera algunas manifestaciones importantes. Pero repito, si esto fuera una historia académica del arte costarricense, pues posiblemente habría, es decir, aquí habría un equilibrio diferente, no esos largas secciones sobre determinados artistas y otras cosas que es un parrafito, sino que ya hay mucho más equilibrado. Este es el nuestro libro, en este sentido, de un historiador del arte, en el sentido estricto, sino de un crítico del arte que escoge de acuerdo con su propia inclinación y su propio criterio, y simplemente trata como de imaginar un relato poderoso. Llego ahora sí a Fabio. Sí, Fabio, de alguna manera, es un compendio, ¿verdad? Porque Fabio comienza como discípulo de Margarita Bertó, y las primeras exposiciones de Fabio fueron las acuarelas, ¿verdad? Espléndidas acuarelas. Según doña Margarita, tiene que haber muerto tranquila pensando que su discípulo la había superado. Porque ya cuando ella muere, Fabio era más pintor que doña Margarita, ¿verdad? De las acuarelas de Fabio de aquellos años, hablando de los 70s. Eran magníficas. Y luego, pues, él hace muy experimental, muy curioso, muy inquieto, pinta mañana, tarde, noche. Y entonces, pues sí, en alguna época estuvo ya siendo un pintor muy cotizado y creo que con premio nacional y tal y cual. Se fue a trabajar de asistente de Boca Miguel, de asistente a ayudar a imprimir los grabados. Trabajó como asistente un tiempo por un campo. Después se declinó más por la serigrafía que por la silografía, pero bueno, digamos que tuvo ese aprendizaje. Fue como todos los que pasaron por Bellas Artes, que se pudo ir a Holanda, escuela rigurosa de dibujo de similar de Lolita Fernández también. O sea que sí tuvo una muy buena academia, luego por supuesto se fue a Barcelona, y allí tuvo no solamente, digamos, contacto con el arte europeo, mucha influencia de Tapies, etcétera, sino además experiencias personales muy intensas que lo marcaron muchísimo. Luego vivió en Nueva York, en fin, es una persona que ha tenido una carrera muy variada y muy rica, y yo creo que de las cosas más maravillosas que ha hecho son pinturas abstractas, ¿verdad? Yo creo que Fabio llevó la abstracción en Costa Rica a cimas a las que no había llegado, sobre todo con cierto informalismo, digamos, haciendo un lado lo que es la obra mexicana de la Cruz González, pero sí, Fabio llevó, algunas de sus obras más extendidas son abstractas que sin embargo no dejan de tener una referencia al paisaje. O sea, hay algo siempre en esas abstracciones de Fabio que de alguna manera le hacen ver a uno un río o una playa o una montañita, algo que recuerda el paisaje. Nunca se ha sacudido completamente el paisaje. Hay algo que aquí se le sale a uno la parte de coleccionista y todo esto, ¿verdad? Y es que uno encuentra en el libro las claves de lo que es el arte contemporáneo, ¿verdad? Es muy significativo ver cómo uno, a través de la lectura de este libro, Carlos, como yo le decía, es oírlo hablar a él, es oír sobre sus gustos, sobre su criterio, ¿verdad? Expuestos de una manera muy clara. Y es una herramienta valiosísima para comenzar a valorar lo que se está haciendo ahora, ¿verdad? Yo a veces le pregunto a don Carlos, ¿qué te pareció este? ¿Verdad? Porque me gusta ver su criterio. Y cuando leí el libro, dije, mira qué bonito, ¿verdad? Porque es como
una manera, ¿verdad?, de evaluar a un artista joven, actual. Y yo no quería dejar pasar la oportunidad de invitarlos a continuar el libro, cada uno, ¿verdad?, con sus gustos y con sus intereses en los artistas jóvenes que están ahora en Costa Rica. Yo también, parte de lo que hago es ir, visitar talleres, visitar exposiciones. Todo el tiempo ando buscando las exposiciones de grabación de los estudiantes, las exposiciones que se hacen en ferias, en lugares poco convencionales, poco tradicionales, ¿verdad? Pero ahí se encuentra uno muchos de las obras que luego llegaron a ser obras, digamos, puntuales de grandes artistas, ¿verdad? Lamentablemente, toda esta historia, ¿verdad?, no sería relevante, ¿verdad?, si alguien no se hubiera interesado en esos artistas cuando jóvenes y hubieran estimulado de alguna manera su producción. Y para que exista todo este arte costarricense, para que exista Miguetti, para que exista Federico, para que existiera toda esa gente, hubo gente que creyó en ellos, que los apoyó. Gallardo tuvo la oportunidad de salir del país, estuvo por todo lado. Francisco Miguetti también estuvo fuera mucho tiempo, se formó, ¿verdad? Y yo creo que es importante dedicarnos también a ver cuál es el futuro, la historia que se está escribiendo ahora mismo. Es algo que no quería dejar desapercibido, porque es algo que a mí en lo personal me interesa muchísimo, ¿verdad?, brindar oportunidades a los artistas jóvenes. Yo siempre les digo a los coleccionistas, si tienen chance, está bien, visiten exposiciones, 80%, pero es un 20% por ir a ver talleres, ir a hablar con los artistas, ir a ver qué es lo que está pasando, porque ahí se encuentra realmente joyas y se encuentra realmente la historia que se está escribiendo del país, ¿verdad? Eso sí es. No, me parece muy bien. Bueno, vamos a ver. Yo no sé ustedes, pero yo estoy en un parqueo que cierra a las 6:30. Y aquí vinimos también a conversar un poco todos. Entonces, yo lo que quisiera es ver si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario para que podamos conversar un poquito antes de terminar. Aparte de, no sé si ya. Sí, estamos. Bueno, yo quería hacer un comentario que yo tuve, o tengo la primera edición, ¿verdad?, del 8-7, me parece. Y en ese momento yo estaba en generales de la UCR y yo ya sabía que, bueno, yo estaba ya en artes plásticas, ¿verdad?, y definitivamente me ayudó en mi formación, ¿verdad?, de leer sobre los pintores clásicos de aquí, a Miguetti, y después de Fabio, de la escultura también, ¿verdad? Y era de la poquita información que uno tenía, ¿verdad? Un resumen pequeñito, pero sustancioso de lo que era el arte en ese momento y lo pasado, ¿verdad? O los que ya estaban consagrados como Amiguetti, ¿verdad? Entonces, para mí fue súper importante ese libro y me encanta que hayas incluido esa parte del grabado y pintores nuevos, ¿verdad? Muchísimas gracias, a mí me encanta oír eso. O sea, lo más lindo que uno puede oír es, claro, de gente que desde aquellos años, ¿verdad?, en la universidad le fue útil ese libro, que era diferente, ¿verdad? En esa época, alguna edición, gran parte era en blanco y negro, había unas cosas en color, pero era gran parte en blanco y negro. En cambio, ahora existe esta maravilla, ¿verdad? Vean ustedes la calidad de las reproducciones, las imágenes en esta edición. No tiene nada que envidiarle a una publicación en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y de hecho, yo creo que es uno de los valores más importantes que tiene este libro, que son las ilustraciones. O sea, son 238, si no me equivoco, fotos de obras de arte costarricense. Entonces, yo creo que puede ser muy útil en ese sentido, aún, digamos, sin leer el texto, ¿verdad? Es decir, las fotos, y créanme, la mitad del trabajo o más es conseguir las fotos y los permisos para reproducirlo, ¿verdad? Perseguir a los artistas o a sus herederos para que autoricen la reproducción de la
mentirosa, pero por lo demás nadie cobró un 5, nadie puso problemas, pero es un trabajo muy laborioso el tener que tener una cosa firmada, tal y cual, de cada titular de derechos de autor. Entonces fue la mitad del trabajo escribir el libro, la otra mitad conseguir esos permisos. Pero sí, yo creo que esas dos, no se me ocurre que haya ninguna otra publicación, ni siquiera digital, porque increíblemente el Museo de Arte Costarricense no tiene una página web donde la gente pueda tener acceso al arte costarricense, aunque sea en una pantalla. Bueno, por lo menos aquí en este libro, pues, ahí están esas 230 y pico ilustraciones que dan una idea del desarrollo del arte. Yo puedo dar fe de eso. Nosotros en Masa Crítica hacemos producciones de video sobre artistas costarricenses y todo eso. Y vieron lo difícil que es grabar obra en el Museo de Arte Costarricense, por ejemplo. Hemos intentado entrevistar a alguien en el museo y no nos dejan entrar las cámaras, ¿verdad? Y yo creo que es una tarea pendiente también de parte de las editoriales y todo eso, ¿verdad? Gestionar, ¿verdad?, lo que es la obra, los derechos y todo esto, para tratar de ser más accesibles para la gente que está investigando y que puedan reproducirse en medida con unas condiciones justas, ¿verdad?, las diferentes publicaciones, porque estoy totalmente de acuerdo con Carlos y creo que hay mucha gente que se ha quejado de lo mismo. El acceso a todo este material es bien difícil, digamos, para poder fotografiarlo, para grabar entrevistas, para cosas de ese tipo. Entonces es algo que está pendiente. Sí, inclusive. Bueno, para las personas que hemos llevado los talleres con Don Carlos, yo creo que el libro es una maravilla de impresión para repasar los talleres de arte costarricense como vos. Y también el trabajo que has hecho, porque aquí incorporas a Luis Ferrón, volviendo al Museo de Arte Costarricense. Entonces me gustaría que se pueda referir al trabajo de Luis Ferrón, porque es francés, pero está dentro de nuestra historia del arte costarricense. Usted no se siente como en las clases. Yo cuando leo el libro me siento como en Sí, las por clases. Eso me encanta. Nos brindó siempre el material, lo tenemos, pero ya tenerlo en este formato es Sí, muchas gracias. Sí, lo que creo que es una sección nueva, obviamente, no estaba en la edición del 87, mucho menos, porque es un trabajo que hice recientemente para un documental que lo pueden ver en YouTube. Se llama Tras la huella de Luis Ferrón, que lo hice con Francisco Zamora, que es un cineasta antiguo que vive en París. Y bueno, ahí, aquí, ¿verdad?, entre amigos, ¿verdad?, fuimos a filmar el salón dorado y no nos dejaron conectar las luces, porque no sé qué electricidad, pero hay que filmar el documental con la luz que había ahí. Bueno, yo me imagino que ustedes más o menos conocen de Ferrón, aquí está francés que llevó una carrera muy exitosa en Francia siendo muy joven, fue el más joven ganador del premio de mejor artesano de Francia en 1932, 33 por ahí, y que por razones que oficialmente no se conocen, Lucy, me lo se dio para eso. Yo creo, es una teoría mía, que fue porque la esposa era de ascendencia judía, su primera esposa, Madrid, y que tenía miedo del ascenso del fascismo en Europa, los tenía preocupados, y entonces buscaron una manera de salir. Aparte que la crisis del 29-80 le hizo mucho daño a la industria de joyería y de artículos de lujo, que era, digamos, en lo que trabajaba Ferrón en París en aquel momento. Perdón. El caso es que para nuestra fortuna se vino para acá. Tampoco se sabe por qué de Costa Rica, porque no fue que vino de un lugar para otro y terminó aquí, no. La esposa se vino primero con sus herramientas de taller, se vino y lo esperó en Limón, y llegó como 2 meses después. O sea, que vino directamente para Costa Rica. Mi querida, era una persona querida, con cierto sustento, que es que fue por contactos masónicos. Es muy probable que fuera masón. Y su primer contacto en Costa Rica, a quien buscó inmediatamente fue el padre Goya, también masón.
saben lo del secreto masónico y tal. Entonces, digamos que ahí es secreto total, no se sabe. El caso es que Fermín llega a Costa Rica y empieza a desarrollar una carrera, digamos, como joguero, que es lo que era fundamentalmente, pero aquí no había ni oro ni plata suficientes, ni dinero suficiente. Los clientes de él, los mejores, eran Matute Gómez y los venezolanos exiliados que tenían mucha plata de aquella época. Pero él hizo el contacto con Carlos Jiménez, Rafael Parol, y yo presentó a Carlos, el director de enseñanza de los talleres del Ministerio de Obras Públicas, y le encargaron esa obra, que es toda la descripción de la historia de Costa Rica, un gran estuco que era el salón, ahora dicen el salón viejo de la vieja del puerto más importante. Y los que son de esos lados, la escuela George Washington, La de San Ramón tiene un medallón. El caso es que, vivió aquí 11 años, luego su mujer se enfermó, se fue por gestiones de Nelson Rockefeller, que dio obra de él, y se lo llevó prácticamente para Estados Unidos, en donde hizo una carrera brillante de muchísimos años, de varias décadas. El taller de Luis Ferrón era de los principales productores de objetos de lujo para las casas, famosas estas Cartier, Tiffany y todas esas son cosas producidas por Luis Ferrón. Pero, y luego, ahí en el documental lo pueden ver, el Museo de Bellas Artes de Boston, uno de los principales museos de Estados Unidos, tenía una sección dedicada a Luis Ferrón. Compraron algunas de las obras más valiosas y luego la viuda, su segunda esposa, les heredó algo. Compraron cosas de cuando ella murió. Entonces tienen una sección ahí de Luis Ferrón, ¿verdad? O sea, en Boston Luis Ferrón es una, en Nueva York, en Boston una figura respetadísima. Aquí todo el mundo se olvidó de Luis Ferrón. Se fue, todo se olvidó. Cuando no contaron a gente, cuando decidimos, como yo estaba en eso, hacer el Museo de Arte Costarricense en ese edificio que era la Dirección de Deportes, eran las oficinas de la Dirección Nacional de Deportes, y Guido Sáenz era el viceministro. A ver, y tal, el Salón Dorado se encontró con que el Salón Dorado era el lugar donde se cenaba el Consejo Nacional de Deportes. Y habían pegado clavos para colgar los actos durante las reuniones. ¿Ok? O sea, y esa es la obra más importante que hizo Luis Ferrón en toda su carrera. En toda su carrera. O sea, el Museo de Bellas Artes de Boston daría lo que pueda porque lo dejaran desmontar eso y volver a montar en Boston. ¿Verdad? Con los huecos de los clavos. Sí, bueno, no. Y un señor lo dio y le encargó una restauración y hizo una estupenda restauración que después Ferrón vino a Costa Rica, le tocó atenderlo y dijo, quedó mejor que como lo dejé. Sí, la historia de Ferrón es interesante. Búsquelo por ahí. En una de YouTube, pone las huellas de Luis Ferrón y ahí está el documentalito, ¿no? 12 minutos. Para de la relación presupuesto. Muy interesante la observación que hiciste ahora sobre la casa costarricense y el valor que la casa tiene en el imaginario colectivo. Porque si vemos, digamos, la escala de la casa de adobe, particularmente la casa costarricense, nunca fue una escala mayor, es una escala completamente campesina. Las casas ricas nunca fueron de adobe, como pueden ser las de Granada o las de Antigua, ¿verdad? En donde las escalas se multiplican por 3 o más. Y ese imaginario que barrió la casa de adobe, prácticamente ya no queda nada, ¿verdad? Sigue pesando en ese chiquitico, en esa situación bucólica o romántica que no tenemos, porque no somos así los costarricenses, pero mantenemos muy posiblemente en el inconsciente esa necesidad de algo que nos genere arraigo.
un capítulo pequeño en la historia del arte costarricense, que no fue tampoco un generador de un lenguaje meramente identificable con costarricense, porque ni el mismo Kiko o Teodorico, ¿verdad? Uno lo pone de cara al arte latinoamericano y no podemos decir esto es netamente costarricense. Quizás Fausto, con su acuarela y su luz, quizás, y evidentemente ya saben todos estos, ¿verdad? Silografía, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante lo que señalaste, porque es una de las situaciones que yo creo que hay que rescatar, qué es lo que era y actualmente es la Casa Costarricense. Porque dejó de ser. Pero esto hace una coleccioncita de casa. Hay una cosa de nostalgia y una cosa como ideal, o sea, no es lo que somos, es lo que tal vez quisiéramos volver a ser. Una sociedad de pequeños propietarios, muy integrada en la naturaleza, muy tranquila, muy bucólica, como dice, pero no es lo que somos, claro. Corredor, el jardín interno, Doña María Prieto, había lo invitaban a tomar café, jamás pasaba por el corredor. O sea, estabas en la banca sentado, si entrabas a la casa, era porque te habían dado la entrada. Pero de ahí viene el famoso pase por casa. Pase por casa. Pasar por casa era pasar por el corredor. ¿Verdad? Muy interesante. Yo creo que eso que están haciendo es un concepto un poco explorado realmente, pero cuando usted comienza a retratar la historia, la casa es algo que realmente da un montón para estudiar y para hablar. Yo lo descubrí hace poco realmente, ¿verdad? Es el exterior del ser costarricense. Sí. Yo recomiendo la lectura, pues si tiene tiempo alguna vez, de un ensayo de Bachelard que va a ser notable sobre eso. ¿Sí tenía alguna? Sí, para mí, yo soy politóloga, entonces para mí es muy interesante este libro porque es el único que yo conozco en Costa Rica que trata de hilvanar una historia que conjuga la parte del contexto político con el artístico y literario, muy interesante, ¿verdad? Habría que darle continuidad, es un reto para usted, pero valdría la pena darle continuidad a ese relato, porque estamos en un momento histórico de grandes cambios, ¿verdad? Yo lo estoy convenciendo de que tenemos una historia de Perú. Más que tal vez continuidad, porque sí hoy en día se terminó, yo insisto en que, porque, a ver, a mí me parece que el arte se ha hecho, hay cosas interesantes, pero en general, globalmente se ha hecho mucho menos interesante en el siglo XXI que en el siglo XX, con excepciones. Entonces yo prefiero limitarme al siglo XX, que además es lo que conozco, ¿verdad? El siglo XXI me han dado con muchas cosas. Más que continuidad, sí me gustaría o me hubiera gustado complementar justamente, ampliando un poco más esos aspectos que usted menciona, la parte política, sociológica, porque sí trato, digamos, en la introducción de algunos de estos capítulos, pues dar un marco, ¿verdad?, de lo que fue la República Liberal, todo eso, ¿verdad? Pero me parece que por ahí, tal vez no yo, pero puede haber otros investigadores que puedan hacer un trabajo interesante de correlación entre los fenómenos artísticos y los fenómenos políticos y sociales. Por ejemplo, todo el proceso de modernización en torno a la época del Ocho y todo eso, todo lo que representó. Yo hay algo, alguna referencia algo al periodo de la Alianza para el Progreso, la apertura de los Estados Unidos, todo eso. Pero me parece que hay mucho que agregar. O sea, no se ha hecho una sociología del arte costarricense y sería muy interesante. Sí, Gustavo. Bueno, primero que todo, Carlos Francisco, agradecerte por la confianza que tuviste de habernos presentado este proyecto, ¿verdad? Cuando conversamos, se publicó el año pasado y como ustedes ya conocen la versión que se
Tal vez sí han visto la diferencia que hay entre las dos ediciones, que son muy recientes, porque publicamos el año pasado, gana además el premio, vimos algunos detalles que queríamos mejorar, algunas imágenes y cómo presentarlas, entonces inmediatamente aprovechamos, hicimos otro tiraje, entonces están disponibles las dos versiones de esta edición, ¿verdad?, que hicimos el año pasado. Y para la editorial de la Universidad Estatal de Distancia, y particularmente, bueno, a mí me gusta mucho tener la oportunidad de estar justamente aportando en el ámbito de las artes plásticas. Creo que ya hay una pequeña colección, podríamos decir, de libros de arte o sobre artistas o de artistas o con obra plástica, ¿verdad? Desde El desorden del espíritu de Amiguetti, que es una edición preciosa, el presidente de Felo García, ¿verdad?, futbolista, arquitecto y pintor, obras ilustradas de diferente naturaleza. Este libro, que es una historia del arte costarricense, Manuel Zumbado, tiene ilustró Menú de Marjorie Ross, y recientemente Trazo Abierto, un ensayo, ¿verdad?, sobre su trabajo creativo. Y también en estos próximo mes sale Patillo de Paco Hernández, ¿verdad?, sale también El lenguaje simbólico de las amoreras de Cecilia Pastor. La Revista Nacional de Cultura, que está don Hernán justamente, acabamos de presentar el 84. La Revista Nacional de Cultura, que sale 2 veces al año, es una revista que entre muchísimas otras cosas siempre recoge obra plástica, ¿verdad?, de un autor importante, de un creador importante. La de este número 84, que viene, como les digo, con la obra de Hernán, ¿verdad?, que también es un privilegio contar con ese trabajo que también está en algunos de nuestros libros, como Los restos de la lluvia y demás. Entonces, hago un poquito de publicidad del trabajo, pero más que del trabajo de la editorial es la importancia de poder dar espacio a las manifestaciones artísticas del arte plástico en Costa Rica, y que las editoriales podamos hacer un proyecto para los 50 años de la universidad. Es que vamos a hacer un libro, un coffee table book, ¿verdad?, de la colección de arte de la universidad. Me estoy adelantando y comprometiendo porque es un proyecto bien complicado, pero quiero lograrlo. Bueno, jóvenes, yo creo que nos vamos a ir al parqueo. Entonces, les agradezco muchísimo, la verdad, que hayan venido, su presencia, su compañía. Se cumplió